este tiempo con tu palabra. Pedimos, Señor, que tú seas quien hable en nuestras vidas, Señor, y nos guíes, mi Dios, con tu palabra en cada momento, Señor, obedeciéndola y escuchándola, Señor, viviéndola, que pueda ser real en nuestra vida, Dios. Damos gracias, en nombre de Jesús oramos, amén. ¿Saben ustedes lo importante que es el cimiento? Cuando nos tocó empezar a construir aquí la iglesia, tenemos ahí algunas fotos de recuerdos que hemos estado viendo hace poco, donde después de que se compró el terreno y como acto inaugural, digamos, de hacer algo por la iglesia, pues nos vinimos con los hermanos de la iglesia terminando un domingo y empezamos a escarbar. Me acuerdo que pasamos toda una tarde haciendo el pozo que divide este muro. Entre todos llegamos hasta por aquí nomás. Y escarbamos y terminamos reventados. Ahí es curioso ver las fotos porque empezamos todos con mucho ánimo, palas, aventando tierra para todos lados, todos con mucha energía. Pero van avanzando las fotos y de pronto se ve cómo la gente se empieza a retirar a un arbolito acá, a la sombra de atrás. Y de pronto ya están todos acostados en la sombra y dos trabajando acá. ¿Sabes que hacer el cimiento es muy cansado? Y también es una de las obras que requieren mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho dinero y no se ven. Queda enterrado. De pronto uno ve ya el tipo de construcciones actuales y muchas de las casas que hacen hoy las constructoras, ¿sabes cómo las hacen? Una plancha, cadenas, sin cimientos. Y esas casas pues pueden resistir, digamos, porque están fabricadas para tener una sola planta, pero no resisten mucho peso. En un temblor o sencillamente con lluvia que empieza a moverse o a sentarse el piso, pues ¿qué va a pasar? Finalmente me ha tocado ver casas que se van, hasta se ven un poco de lado, que se empiezan a hundir de un costado y realmente pues eso es muy peligroso. Entonces, ¿qué tan importante es el cimiento para una edificación? Pues es muy importante. Es lo que define la firmeza del resto de la construcción. He tenido circunstancialmente la oportunidad de ser promotor de bóvederos, de que construyen bóvedas. Y me llaman mucho. Hoy justo estaba viendo una pregunta de una persona que decía, estoy preocupado porque construí una bóveda y le eché un segundo piso encima, ¿y será que la bóveda aguanta? Y realmente la respuesta es, la bóveda aguanta, pero ¿cómo están los cimientos? ¿Cómo están las cadenas que soportan? La bóveda en sí misma es muy fuerte, pero si lo que está sosteniendo ese peso no es fuerte, se va a venir abajo. Entonces es muy importante el cimiento. Y dice, vamos a leer aquí versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús de hablar estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Ahora, que comienza Jesús hablando aquí acerca de estas palabras. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Cuáles son las palabras que mencioné, a las que se refiere Jesús? Al Sermón del Monte. Todo lo que hemos venido estudiando, o sea, son sus palabras. En este caso en particular se está refiriendo en su contexto al mismo Sermón del Monte. Y en el Sermón del Monte, ¿recuerdas cómo Jesús empezaba a reinterpretar la ley? No por darle una interpretación distinta, sino porque los fariseos le habían dado una interpretación diferente, porque la habían mal interpretado. Y se habían ocupado mucho de cuestiones externas, de una apariencia, de aparentar piedad. Pero Jesús les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, que están muy blanquitos por fuera, pero podridos por dentro.
Y eso es lo que al Señor le importa. Le importa que no solamente vengas a escuchar, porque fíjate, cualquiera que oye estas palabras y que ¿qué? ¿Qué dice el versículo 24? El 24 dice, y las hace. El 26 dice, cualquiera que oye y no las hace. Entonces tenemos aquí a un grupo de personas que oye. ¿Quiénes son? Los que están escuchando. ¿Cuánta gente había ahí en el Sermón del Monte? Multitudes. Hubo multitudes que siguieron al Señor. Así que podemos pensar nosotros en que son pocos los que se salvan. ¿Te acuerdas la puerta estrecha y la puerta ancha? ¿Cuántos entran por la puerta estrecha? Pocos. Pocos son los que realmente creen en Cristo como su Salvador. Entonces comenzamos el caminar al cielo, desde las dos puertas y los dos caminos. Empezamos la jornada en la puerta, comenzamos a transitar ese camino angosto, pero dentro del camino angosto parece ser que hay personas que a medio camino se sentaron. Y eso parece ser que son aquellos que escuchan. Finalmente yo ya puedo decir, soy salvo, he escuchado, Cristo mora en mi corazón, pero ¿sabes qué? En la vida cristiana me quedé sentado. ¿Sabes? No te puedes sentar. Cuando comparábamos un poco la vida cristiana con el nadar contra la corriente, como lo hace también la Escritura, que vamos en contra de la corriente de este mundo, ¿sabes qué pasa cuando el pez deja de nadar? La corriente lo arrastra. Y finalmente un cristiano que toma asiento en su vida cristiana será arrastrado por la corriente. Esta división entonces abarca a aquellos que pertenecen al círculo de Jesús, a los que seguían a Jesús. Entre los 12, las multitudes y muchos que por curiosidad le acompañaban, escuchaban las enseñanzas de Jesús. Pero ¿sabes? Este discurso de Jesús termina con un llamado que puso incómodos a muchos y nos debe de poner incómodos a nosotros también. Este sermón de hoy, el sermón del monte, no es para salir festejando a qué bonito sermón. Es un sermón que nos debe de dejar incómodos porque nos demanda considerar no solamente lo que profesamos, sino que se basa en una relación genuina con Cristo. Me es muy fácil venir, pararme aquí y predicar, pero ¿sabes? Lo difícil es mantener la comunión constante con Cristo día a día. No se trata, ser cristiano, de predicar, no se trata de decir, no se trata de acusar al pecador, se trata de vivir la Escritura. Por eso está aquí hablando Jesús de estos dos materiales. La prueba de la constancia, la prueba de la obediencia demostrará cuál es el grado de tu fe. Demostrará la genuinidad de tu fe, la fortaleza de tu fe. Así que, fíjate que Jesús está diciendo aquí que oír nos convierte en dichosos. Eso lo mencionó Jesús ya en algún momento. Bienaventurados ustedes que oyen, porque los profetas, dice, fíjate, avanza un poquito nada más aquí en un par de páginas en la Biblia, dice Mateo 13:16, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Le decía Jesús ahí a sus discípulos. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Así que pocos son los que tuvieron la oportunidad de escuchar al Señor Jesús. Y pocos hoy tienen la oportunidad también de abrir una Biblia, de leerla. No porque no la tengan, la mayoría de los seres humanos hoy en día tienen un libre acceso a la Escritura. Pero, ¿por qué no lo hacen? Porque no llama el corazón a hacerlo. Y desgraciadamente tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y analizar mi hambre espiritual. ¿Cuántos días de mi semana abro yo mi Biblia? Y podríamos decir también si son pocos o son muchos. Así que pocos oyen, pero oír, si bien nos convierte en dichosos, no basta con oír.
con oír y entender, o oír y recordar, oír y hablar de ellas. Venir y oír en la iglesia y salir y hablar, qué bueno estuvo el sermón, qué bonito lo que se habló, qué padre está este pasaje. Repetirlas, discutirlas, no basta. Lo que Dios está pidiendo, lo que Jesús está pidiendo es oír y hacer. Oír y vivir. Eso es lo que nos está pidiendo aquí. Si no practicamos lo que oímos, si no lo hago un fundamento de mi vida, dice un salmo también, si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Finalmente esos fundamentos de tu vida son los que definen lo que eres y lo que dan firmeza a tu vida en muchas circunstancias difíciles. ¿Sabes? No son las circunstancias las que te van a mantener firme o que te hagan caer. Porque podríamos estudiar, estos días he estado escuchando algunos estudios sobre el Éxodo, y nosotros podemos ver ahí a un pueblo que vio a Dios obrar milagros, o sea, vio cómo Dios castigaba al pueblo de Israel, de Egipto, perdón, al pueblo egipcio por haberlos mantenido esclavos, por no dejarlos libres. Vinieron las plagas y Dios liberaba de esas plagas a su pueblo, a Israel. Venían las plagas de moscas y no había moscas ahí en Gosén, donde vivían los israelitas. Vino la plaga de muerte de animales y no murieron animales. Cada una de las plagas afectó solamente a los egipcios, y Dios guardaba a Israel. La última plaga, mueren los primogénitos y Dios guardó a Israel. Salen de Egipto y Dios acompañando a Israel como una columna que en esa noche era luz para Israel, pero era tinieblas para los egipcios. Y finalmente, en el cruce del Mar Rojo, Dios liberó a su pueblo, pero los egipcios quedaron dentro del mar. Y sabes, uno podría pensar en cómo estos hombres dudarían. No, pues si yo viera algo así como que se abriera el mar enfrente de mí, jamás volvería a dudar de Dios. ¿No pensarías eso? ¿Y qué pasó con ellos? Dudaron. Vez tras vez olvidaron las obras de Dios y empezaron a recordar. ¿Te acuerdas? No sé si has tenido la oportunidad de leer cuando ellos avanzaban sobre ese desierto. Se acordaban, dicen, nos acordamos de las ollas de carne, nos acordamos de las cebollas, nos acordamos de la comida. Nunca se acordaron de la amargura de la esclavitud. No se acordaron del látigo, no se acordaron del dolor, no se acordaron de la muerte, de que sus niños estaban terminando siendo alimentos de cocodrilos en el río. Solo se acordaban de lo bueno que tenían en Egipto. Y es muy fácil olvidar lo bueno que Dios nos da. ¿Sabes? Las circunstancias no son las que te harán caer o te mantendrán firme. Son tus bases, son tus cimientos. Es en donde está edificada tu vida. Así que pon buenos cimientos en tu vida. Y eso es lo que te está pidiendo aquí. Si no practicamos lo que oímos, eso nos va a convertir en necios rumbo a la ruina. Porque dice al final, versículo 27, que el hombre que edificó su casa sobre la arena, ¿qué le pasó? Vinieron lluvia, ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Solo los que oyen y hacen son verdaderamente dichosos. Dos pasajes tengo aquí. Lucas 11:27, Jesús menciona ahí que mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud se levantó y alzó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y Jesús contestó, Lucas 11:28, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Más bienaventurados incluso que María bienaventurada son aquellos que escuchan
y guardan su palabra. En Juan capítulo 13, versículo 17, un pasaje parecido, dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Así que no se trata de saber, conocer, repetir, escuchar, discutir de la Biblia, se trata de vivirla. Qué bueno que la sepas, qué bueno que la conozcas, que la repitas, que la enseñes, pero vive lo que estás enseñando. Así que tenemos estos dos grupos, estas dos imágenes que las coloca Jesús como un espejo delante de nosotros. Oír hablar de ellas, discutirlas o vivirlas. Esto es para nuestra vida. ¿A quién te pareces tú en la construcción de tu vivienda? ¿Al que construye sobre roca o al que construye sobre arena? ¿Tú quién quisieras ser? ¿Cómo quisieras que estuviera tu casa? Y nos preocupa la casa. Y normalmente vamos a elegir un buen cimiento y que esté establecida sobre la roca. Pero cuando se trata de nuestra vida espiritual, no es lo que estamos viendo. Hoy estamos viendo cristianos edificados sobre arena, sobre emociones. No son malas las emociones, aclaro. Dios nos creó con emociones. Pero muchos cristianos basan su vida en lo que sienten y no en lo que son las convicciones bíblicas. Basan su vida en las circunstancias del momento. Hoy soy fiel, mañana no. Hoy no me conviene, mañana sí me conviene. Así, los falsos creyentes o esos cristianos edificados sobre la arena siempre caen en el momento de la prueba. Si tú pensamos nuevamente en Israel, en el Éxodo, la multitud quiso regresar a Egipto cuando las cosas se pusieron difíciles en el viaje. Si vamos al Nuevo Testamento lo vemos también constantemente. Por ejemplo, Pablo menciona a sus colaboradores y muchos de ellos eran cercanos a él, pero muchos le abandonaron. Si tú lees 2 Timoteo 4, vamos a ver ahí algunos que lo abandonaron. Dice versículo 10, 2 Timoteo 4:10, Demas me ha desamparado amando este mundo y se fue a Tesalónica. Y después más adelante dice, versículo 16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Así que muchos de los colaboradores de Pablo que él creía que eran cercanos, le abandonaron a Jesús. Sus discípulos le abandonaron cuando vieron que era capturado. Pedro mismo que decía, yo hasta la muerte te seguiré. Cuidado con tus palabras, porque hay veces que somos así, Señor, yo soy cristiano y hasta la muerte. Y a mí nadie me hará negar al Señor. Pues en eso soy semejante a Pedro. Pedro se atrevió a decirlo y estaba dispuesto a ir a la muerte. Y cuando llega el momento de dar testimonio, oye, ¿tú también eres de ellos? No, yo no le conozco. No, es que no era el momento ideal para predicar del Señor, no, es que ahí lo tenían, lo estaban torturando, ¿cómo le iba a evangelizar yo en ese momento? Pablo le dice a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. O sea, no hay un momento inoportuno. En todo momento soy cristiano. No, es que iba en el autobús y ya se iba a bajar, entonces no había oportunidad. Y no era el momento, ya habrá otra oportunidad mejor. Y siempre estamos buscando la mejor oportunidad. Hay cosas en que no puedes buscar una mejor oportunidad. Hoy, dice Pablo ahí en Corintios, hoy es el día de salvación. Hoy. No hay otro momento, este es el mejor momento. ¿Y cuándo es el momento para que tú tomes las palabras y las vivas? Lo es hoy. Sin embargo, en contra de estos que abandonaban, vamos a ver cómo los que tenían una fe verdadera permanecían firmes, sin importar las pruebas, sin importar las circunstancias. Ejemplos abundan. Podríamos leer Hebreos 11 y ver ahí algunos de esos héroes de la fe. Empezamos con Abraham. Abraham tuvo una prueba cuando Dios le pidió sacrifica a tu hijo. Y ahí se mostró su fe. Él no dudó. Fue, preparó las cosas y fue a ese monte. Tenemos a Moisés,
Josué, David, Isaías, Jeremías, Daniel, Pedro, Pablo, muchos otros. Termina hablando acerca de, en el capítulo 11 de Hebreos, acerca de hombres que hicieron grandes proezas, pero también de gente que tuvo que entregar su vida. Pensar en hombres como Daniel, que terminó en un foso, Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel en el foso de los leones, los amigos de Daniel terminaron en el horno de fuego. ¿Y sabes qué? Ellos, cuando se enfrentaron a ese rey, un rey que se sentía todopoderoso, que podía hacer lo que él quisiera, se enojó tanto que mandó a calentar el horno 10 veces más de lo acostumbrado, y los hombres que ataron a Sadrach, Mesach y Abednego los levantaron y los trajeron al pozo. El calor era tan fuerte que los hombres que venían cargando a Sadrach, Mesach y Abednego murieron del calor. La llama los alcanzó y los mató. Pero estos 3 hombres, Dios los libró ahí. Aunque los libró, ¿sabes qué dijeron afuera? El rey le estaba pidiendo: inclínate ante la imagen que hice. ¿Sabes qué dijeron ellos? No me voy a inclinar. Pero va a ser el horno. No me voy a inclinar. Mi Dios me puede librar. Y si no lo hace, de todos modos, no me inclino. Esos son fundamentos firmes. Fíjate que ellos estaban dispuestos a morir, porque dicen: Él puede, y aún si no lo hace, de todos modos, no me voy a inclinar. ¿Sabes? Hoy estoy viendo muchas experiencias de personas que están buscando a Dios para salir de todo el montón de problemas que tienen. De que les ha ido mal con su vida, les ha ido mal con su familia, les ha ido mal económicamente, les ha ido mal con su salud, y ya que echaron a perder su vida, entonces vamos a buscar a Dios. Es que ya hablaba con una persona que ya había acudido hasta brujos, espiritismo y un montón de cosas, y le estaba yendo mal, no salía de ese pozo, estaba desesperado, entonces quiere buscar a Dios. Qué bueno que busque a Dios. Y hay que presentarle a Dios a este tipo de gente. Pero no podemos buscar a Dios como un bombero que venga a apagar el fuego ya cuando todo se quemó. Las motivaciones para buscar a Dios no son que me libre de mis problemas. Una persona que tiene fundamentos firmes está dispuesto a atravesar esos problemas. La vida cristiana no es una vida sin pruebas. Está el foso de los leones para Daniel, está el horno de fuego para Sadrach, Mesach y Abednego, y hay pruebas delante de tu vida también, que probarán tu fe y demostrarán la firmeza de tus cimientos. Solamente, así como vimos 2 destinos de los 2 caminos, solamente así como vimos 2 puertas, una que conduce a la vida y una que conduce a la perdición, en ese mismo sentido también hay 2 cimientos. El cimiento de la sabiduría humana, de que tú sabes edificar tu vida y poner los principios y poner los valores, qué es importante y qué no es importante y cómo decidirás las cosas. O el cimiento de obedecer la Escritura. Habrá momentos entonces, si tú decides colocar el cimiento de obedecer la Escritura, en que tu sentido común te va a decir: no, me va a ir mejor si yo hago esto. Pero la palabra de Dios te dice que hagas esto otro. No, es que acá me están ofreciendo un mejor trabajo, voy a ganar más dinero. Quizás tengo que hacer algo no correcto, pero me va a convenir. Y ¿sabes? Puede ser que te vaya mal, que te vaya bien. Y eso puede ser la peor desgracia que te puede pasar. Tener éxito en las cosas intrascendentes es la peor desgracia que nos puede llegar a pasar. Entonces, cuando te va mal y el insensato que sufre prejuicios por su propia culpa, por construir sin cimientos, se queja por diciendo: Dios me abandonó. ¿Sabes una cosa? Lo mejor que te pudo haber pasado fue fracasar en eso, para que entonces mires a Dios y le busques.
¿Eso quieres? O sea, buscar hasta que tu vida fracase, hasta que se derrumba todo en tu vida, para entonces cimentar tu vida. ¿Sabes que una vez que construiste el edificio es muy difícil meterle cimientos? Lo correcto es meterle cimientos de principio. Pero muchos ya tenemos nuestra vida bastante construida, bastante edificada. Y nos vamos dando cuenta ahora de que mi vida no tiene buenos cimientos. ¿Qué tengo que hacer? Hay veces que Dios tendrá que derribar todo. Pero hay veces que en su gracia también Dios te puede levantar desde donde estés para afirmarte. No esperes a que todo se derrumba. Así pasa con la doctrina, exactamente igual que el hombre que sufre desgracia, sufre prejuicio, como dice el versículo 27, que fue grande su ruina por construir sin cimentación. Exactamente igual sucede con la doctrina. El hombre que escucha, que la observa, es el hombre sensato. Solamente hay dos posibilidades, hay dos cimientos. O construyes tu vida bajo tus propios valores, o construyes tu vida bajo los valores de Dios. Dos pasajes nada más para mencionar. Menciona Isaías un caso muy parecido, hablando de los israelitas. También dice que me buscan cada día, Isaías 58:2. Me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden juicios justos y quieren acercarse a Dios. O sea, están como buscan como si fueran buenas personas. Isaías 58:2. El otro pasaje es Ezequiel 33. Le dice Dios a Ezequiel. Ezequiel 33, 30 y 31. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Y habla el uno del otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Se estaban burlando aquí de Ezequiel. Vamos a ver qué dice este profeta. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras. Qué padre es, ¿no? Tener ahí una gran multitud escuchando a Ezequiel. Pero dice el versículo 31, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. El Señor no quiere que le digamos qué bonitas tus palabras, qué hermosa es la palabra de Dios. El Señor quiere que lo vivas. Permite que la palabra de Dios transforme tu vida. Hay dos cimientos, dos tipos de personas, y esto define también los dos tipos de carácter. El prudente y el insensato. El prudente edificó sobre roca. El insensato edificó sobre arena. La iglesia está edificada sobre la roca. La roca es Cristo. Es una roca fuerte, estable, inamovible. Podemos colocar sobre ella, sobre esa roca, todo cuanto somos y tenemos. No tengas temor de poner en sus manos tu vida, tus finanzas, tu trabajo, tu familia. No temas de confiar en Dios, porque ¿sabes? Él es firme. Podemos saber que nunca seremos avergonzados si ponemos en Él nuestra esperanza. El necio lo perdió todo. Él creía que era sabio. Hay otro necio también en la Escritura que cuenta Jesús, que edificó graneros porque le estaba yendo muy bien. Y le dice, necio, esta noche vienen a pedir de tu alma. ¿Y sabes? Lo que has construido, ¿de quién será? Lo que has logrado, ¿de quién será? Satanás nos ha engañado. Nos ha hecho pensar que nuestros edificios, nuestras casas son grandes, gloriosas, pero en la eternidad se pueden derrumbar. Si nosotros vemos y analizamos un poquito dos casas, puede ser que estas dos casas hayan sido construidas con el mismo material, se hayan visto firmes por fuera,
pero no tenían buenos cimientos. Y eso está hablando también aquí de ser edificados en escuchar las enseñanzas. Hay otro paralelo que me gustaría, ya no tengo mucho tiempo ahorita para verlo, pero sí me gustaría que me acompañen brevemente a 1 Corintios capítulo 3. En este otro pasaje, el contexto es distinto, pero también está hablando de construir una vida. Ahora sí, si tú decides ya construir tu vida sobre el cimiento correcto, si tú tomas la decisión de construir tu vida sobre Jesús, también vamos a pensar aquí, ya soy cristiano, ya tengo el fundamento, pero vamos a ver cómo sobreedificamos nuestra vida. 1 Corintios capítulo 3, dice el versículo 10. Aquí la analogía de Pablo es cómo estamos construyendo nosotros nuestras propias vidas, así como Cristo es la roca firme, la roca angular de la iglesia, también lo es la roca firme de mi vida. Y en este caso, Pablo dice, yo fui quien vine y les prediqué el evangelio a ustedes, los de Corinto. Ustedes aceptaron a Cristo y les enseñé. Entonces, si Pablo es el que les enseñó, dice yo soy el arquitecto, el perito arquitecto. Pero ustedes son los que tienen que construir su vida. Ustedes son los albañiles de su propia vida. Y dice versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Fíjate que aquí es cada uno. ¿Quién va a dar cuenta de cómo edificaste tu vida? Tú, cada uno. No vas a venir tú detrás del pastor diciendo, no, es que el pastor me dijo, es que... No, cada uno mire cómo sobreedifica. Versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cuando Jesús hablaba con Pedro, ya va a llegar, estamos cerca de llegar a ese pasaje, pero cuando Jesús hablaba con Pedro y le dice, Pedro, he aquí te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hoy se ha interpretado como que la roca es Pedro. La iglesia católica lo ha interpretado de esa forma, la roca es Pedro. Pero no es Pedro la roca. Pedro mismo en sus cartas lo define que la roca es Cristo. Entonces, ¿cuál es la roca? Un versículo antes, Jesús les había preguntado, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Bueno, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, Elías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro, adelantándose con su ímpetu normal, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra Pedro significa piedra. Y el sentido es una piedra que tú puedes levantar y arrojar fácilmente con la mano. Pero la roca era lo que Pedro había dicho. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así entonces, Jesús le apunta hacia Pedro, hacia la declaración de Pedro. Esa es la roca. Y la declaración de Pedro apuntaba hacia Cristo. Cristo es la roca. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora, estamos ahí en Corintios, capítulo 3. Si sobre este fundamento, la roca, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Es el fuego de la prueba, el día que estemos dando cuentas de nuestra vida delante de aquel que tiene ojos como llama de fuego. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, así como por fuego. Hermanos, este pasaje requiere todo un estudio más profundo, pero date cuenta cómo ahora ya es distinto, porque el fundamento ya está puesto. ¿Tú ya pusiste el fundamento? ¿Cristo ya mora en tu corazón?
Toca ahora que pusiste un fundamento, que tú te dices, yo me he fundamentado sobre Cristo, sobre sus verdades, decido creerlo, toca también que edifiques tu vida de forma en que ese día tú recibas, fíjate lo que dice en el versículo 14, si permanece la obra de alguno, recibirá recompensa. Pero ¿qué pasa si ese día se quema todo porque viene el fuego y lo prueba? No es el fuego del infierno, ni del purgatorio, ni nada, Es el fuego con el que Dios probará nuestras obras para ver nuestras intenciones. ¿Qué pasa si ese día se quema todo? Versículo 15. Ahí lo dice. Él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, pero como por fuego. Entonces, ¿cómo está tu vida? ¿Bajo qué estás fundamentando tu vida? Y una vez que tú decides fundamentarla sobre Cristo, mira cada día cómo sobreedificas. La vida no se edifica en un día. No se levantó ningún rascacielos en un día. Toma tiempo. La obra toma tiempo. Fuimos a conocer, a visitar, los niños conocieron las pirámides de Teotihuacán y nos hablaban del templo. El templo, la pirámide del Sol, que es el basamento de un templo que tardó construirse por lo menos 300 años. Y uno piensa, ¿quién se le ocurriría empezar a construir algo hoy que no va a haber terminado? Muchas obras se han comenzado así. Se comienzan obras en un sexenio que no las va a ver este sexenio sino el otro, o hasta mucho más tiempo, o obras que se empiezan a construir ahora que no terminarás. Y a veces eso desanima. A veces nuestra vida se desanima en empezar a construir porque parece ser como que es demasiado tiempo, o ya construiré más adelante. Una de las características del constructor es perseverancia. Tienes que aprender a ver mucho más allá de lo que ves hoy. Poniendo cada fila de ladrillos, cada fila de edificación de tu vida, pero mirando el plano donde tú lo puedes ver completo. Y Cristo ve ese plano terminado. Yo no lo puedo quizás más que por fe, como decía también el autor de Hebreos, de Abraham, que él miraba de lejos la ciudad por fe. Por fe andamos, no por vista. Y puede ser que tú no puedas ver cómo terminará tu vida, pero cada día tienes que hacer algo para construir. ¿Qué vas a hacer hoy? Analiza tu vida y nuevamente te menciono algo. Lo que está diciendo aquí Cristo, que decía yo al principio, esto no nos debe dejar cómodos, nos debe poner a trabajar, nos debe de hacer sentir incómodos mientras estemos sentados en nuestra vida espiritual. Y fíjate que regresemos por favor brevemente a Mateo, ya para terminar, que cuando Jesús terminó, versículo 28, estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Ha terminado Jesús su primer gran discurso. El Sermón del Monte, es la síntesis más densa de las enseñanzas de Jesús. Los oyentes estaban ahora atónitos de la manera de enseñar de Jesús. No era un asombro de una persona que está viendo un show y una persona está caminando sobre la cuerda floja. No era el asombro del peligro, de la proximidad de la muerte. Era temor de Dios. Era ese temor de Dios que penetra hasta los huesos, que no te permite seguir viviendo una vida lejos de Él. Es el estado de consternación que produce ver la santidad de Dios y lo que está demandando de nosotros, que me conmueve hasta lo más íntimo de mi ser para transformar mi vida. Cuando mi vida se presenta delante de Dios, el profeta dijo, cuando vio a Dios, estoy muerto, porque he visto a Dios. Tenemos que temblar cuando recibimos esta información de aquel mundo, del mundo espiritual. Este miedo a Dios no es un miedo que me apanica.
Dios desea ser temido, no solamente ser amado. Dios desea ser temido también. Y no estamos hablando de tenerle miedo a Dios. Estamos hablando de este temor necesario y provechoso. Y por eso la gente se asombraba de su doctrina. Versículo 29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas venían y citaban muchos escritos tradicionales, citaban a otros rabinos. Pero Jesús venía y decía, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Así que, como un divino legislador, vino Jesús a enseñar. Solamente así puede hablar alguien que proviene directamente de Dios. Solamente así puede hablar alguien que es Dios. Y su doctrina cumple todo. Cumple la ley, cumple los profetas. ¿Cómo estás tú haciendo su voluntad? ¿A medias? Mateo 13:20, Jesús dijo, el que no es conmigo es contra mí. Y ante esta palabra, ante este sermón, el sermón del monte, no podemos permanecer desinteresados. Solo hay dos caminos, solamente hay dos destinos, solamente hay dos fundamentos. ¿En cuál estás? O te cierras completamente y la palabra de Dios va endureciendo tu corazón, apartándote de Él, siendo un fariseo hipócrita, dando apariencias pero con un corazón seco, un corazón sin agua, un corazón duro, o verdaderamente te abres, permites que Dios transforme tu vida, ya sea aceptándolo como Salvador y empezando a transformar tu vida, ya sea modificando tu vida cada día. Vamos a terminar orando. Y quiero invitarles a que la oración ahora sea personal. A mí me gustaría que hoy tú vayas delante de Dios y te des cuenta delante de Dios qué es lo que tienes que decidir. Cada uno dará cuenta de sí y un día te tocará estar delante de Dios tú solo para dar cuenta de tu vida. Más vale que te presentes desde ya. Toma acciones, decide. Si tú no estás seguro qué va a pasar con tu vida si tú mueres hoy, ¿vas a ir al cielo? Si no lo sabes, si tienes dudas, hoy es momento de que le pidas al Señor Jesús que sea tu Salvador. Él murió por ti en la cruz, derramó su sangre para salvarte. Él es la puerta. Y quizás es momento de que decidas entrar por esa puerta, a ese camino angosto que lleva a la vida. Si ese es tu caso, pídele en tu corazón, dile, ahí en el corazón donde solo Dios escucha, dile, Señor Jesús, hoy entiendo que soy pecador. Habla con Él con tus palabras, dile, soy pecador y necesito el perdón. Pero hoy entiendo que Jesús murió para perdonarme. Derramó su sangre para lavar mis pecados. Hoy te pido, Señor Jesús, que tú seas mi Salvador. Te abro mi corazón y te acepto para que seas el fundamento de mi vida, la roca de mi salvación. Gracias por dar tu vida por mí. Gracias por la salvación que me das. Sea esta que haya sido tu oración, es algo personal, o sea la oración que haya sido, pídele a Dios que te dé la firmeza necesaria. Señor, damos gracias, Padre, porque tú, mi Dios, eres nuestro Dios, nuestro Salvador. Tú, mi Dios, eres la roca, el fundamento de nuestra vida. Y te pedimos ayuda, Señor, porque necesitamos de ti.
Necesitamos cada momento de tu sabiduría y de tu guía para seguir edificando sobre esa roca, sobre Cristo, en nuestra vida. Gracias por este mensaje, gracias por tu palabra, gracias por el sermón del monte, mi Dios, que hemos podido estudiar. En tu nombre oramos. Amén.